Ujujú. Ok. Buenos días, muchachos, buenos días. Vamos a dar un minutito para ver si se integra alguien más y ya ahorita comenzamos. ¿Sale? A ver si alguien más se conecta. Esperemos que sí. Solamente un minutito y ya comenzamos. Ahí está, con Jesús. Y ahorita ya empiezo a compartir pantalla para que no tengamos problema. Ahí está bien. Muchachos, después volvemos a tener clase, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, ok. Eh, bueno, no sé si inmediatamente que terminamos la clase nos podríamos conectar a la otra, porque ven que dejan como 10 minutitos, entonces no sé si podríamos conectarnos de inmediato, no sé si tengan algún problema en conectarse de inmediato a la siguiente sesión. Mándenme su manita si están de acuerdo, así de sí, profesor, nos conectamos de inmediato. O digan sí. Ok, Yamari sí, Jesús Armando sí. Ok. Cortés sí. Sí, profesor, claro, también. Entonces, ok. Entonces, cerramos sesión aquí, inmediatamente nos conectamos a la otra, ¿sale? Para que aprovechemos el tiempo y les explico en un ratito. Bueno, les explico por WhatsApp porque voy a compartir la pantalla y, ay, caray, un segundo. Voy a salir de la pantalla y voy a buscar el tema porque aquí estaba. Aquí está, ahorita. Ah, derecho mercantil y el comercial. Ok, ahora sí, cambio a vista completa y admitir. Ahí hay más dos personas. Ya estamos. Ahora sí, compartimos la pantalla, incluso nos sirvió. Les decía que terminando la clase, inmediatamente nos conectamos a la siguiente, muchachos, para que, bueno, pueda aprovechar el tiempo y ya en el WhatsApp les explico por qué. El día de hoy vamos a pasar con el. Recuerden que estamos en la materia de derecho mercantil, por si alguien anda ahí como todavía sacado de onda de qué materia es. Y la semana pasada terminamos el tema número uno. En el video en plataforma están juntos tema número uno y tema número dos. Por lo tanto, se repiten. Nada más ustedes parten o empiezan el video donde iniciamos el tema número dos, que es más extenso, e incluso que, pues, desafortunadamente, por lo extenso que es, no podemos terminar. Eh, entonces, bueno, pues hoy vamos a ver el comerciante. El comerciante es una figura bien importante, bien necesaria para el desarrollo de la actividad comercial y empresarial. Me parece que Jesús nos quiere comentar algo. No sé si sea así, Jesús, o solamente es la confirmación de lo que les había comentado para antes de continuar. No, creo que ya hasta se desconectó. No, espero que nada más haya sido la confirmación. Entonces les decía, el comerciante es una de las figuras más importantes dentro del derecho mercantil porque es una obligación que las empresas como elemento mercantil deban tener un profesional del comercio, que para efectos del derecho se hace llamar el comerciante. Por eso es que es una figura bien, bien importante, bien necesaria para todas las empresas y que esta figura tiene un carácter jurídico.
¿no? Y entonces estamos en el tema número 2, en su parte número 1. Y entonces lo primero que tenemos que establecer es el concepto del comerciante. Y entonces decimos que el comerciante, bueno, el comerciante es la persona que ejercita con habitualidad y en nombre propio una actividad económica dirigida a la producción o, y aquí viene la parte, intermediación de bienes o servicios para el mercado. ¿Sale? Entonces, el comerciante es una persona que lo hace de manera habitual, hace el comercio para sí o para otra persona que funge como intermediario, ¿no? Y entonces, para la adquisición de bienes y servicios. Entonces, el derecho mercantil reconoce la figura del comerciante como una persona que tiene, o sea, que desarrolla esta actividad como parte de su desempeño laboral. Por lo tanto, es el representante o apoderado de los derechos u obligaciones que produce un negocio. ¿Vale? Normalmente cuando nosotros queremos negociar con otras empresas, no lo hacemos, a veces lo hacemos directamente, a veces lo hacemos a través de una figura que se llama el comerciante, que en teoría mercantil se le conoce como una figura profesional, la cual se va a dedicar por entero a desarrollar las actividades de comercio para la empresa que lo contrate, ¿no? Y entonces estas figuras son necesarias porque tienen una obligación jurídica y se da como un elemento de seguridad o como un elemento eh, extra que la empresa tenga una persona especializada, ¿no? Entonces, sí es importante que las empresas puedan tener a los comerciantes. Irene. Y entonces, en ese sentido, habría que definir si el comerciante, qué figura tiene dentro de la legislación mercantil. Y lo primero que tenemos que establecer es decir eh, que es una persona física y que es una persona moral para hacer la diferencia. Y entonces la persona física son identificadas exclusivamente por el nombre. Una persona física se llama Alejandro Sánchez, una persona física se llama Irene Ortiz, ¿no? Una persona física se llama Clara Isabel Díaz, ¿no? Son personas físicas que se identifican así por su nombre, el nombre que al inicio de su nacimiento sus papás decidieron colocarles, ¿no? Por el otro lado, las personas morales tienden a tener una razón social u otro nombre independiente al que las personas lo conforman, ¿no? Al nombre Alejandro Sánchez y se dividen en dos regímenes, regímenes generales y regímenes con fines de lucro. Entonces, lo primero que tenemos que establecer para la legislación mercantil es que una persona física es una persona, digamos, común, ¿no? Que tiene un nombre, ¿no? Y que así se identifica. Pero las personas morales, estas van a tener lo que nosotros conocemos como una razón social, ¿no? Y esta razón social las identifica para el ejercicio de su actividad. Y dentro de estas razones sociales, tú puedes decir que tienes un régimen general o tienes un régimen sin fines de lucro. Por lo tanto, una persona moral se puede considerar en términos generales una empresa y una persona física se considera, y perdón la redundancia, una persona. Tan simple como eso. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el comerciante va a tener una figura de persona moral, aunque si bien es cierto, nosotros como individuos podemos comprarle a las empresas, pero que la diferencia radica en lo habitual, en la cantidad de veces que nosotros compramos y la cantidad de dinero que nosotros ejercemos entre las compras de un comerciante y una persona física.
Y por lo tanto, la gran diferencia entre una persona física y una moral, como veníamos diciendo, es que una persona física puede ser un empleado, profesionista u comerciante, sí, por supuesto, sí puede ejercer el comercio, y una persona moral representa una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil. Entonces, sí es importante señalar que para efectos de las empresas, el comerciante se le considera, porque esto es pregunta de examen, una persona moral, ¿no? Y la pregunta creo que va así, ¿el comerciante es una persona física o es una persona moral? Ah, pues es una persona moral. ¿Por qué es una persona moral? Porque ejerce la actividad para normalmente una empresa, ¿no? Y esto implica que nosotros tengamos la posibilidad de ejercer el comercio solamente, bajo el concepto de comerciante, solamente en los casos en los que yo tengo una conexión, un trabajo con una empresa, ¿no? Y en ese sentido, habría que solicitar y habría que tener ciertos requisitos legales para yo denominarme comerciante, porque de no hacerlo, entonces sí ejerzo el comercio, pero como una persona física. Y por lo tanto, las leyes mercantiles me tratan, o las leyes fiscales, me tratan de una manera diferente, ¿no? O sea, en el caso de que haya una discrepancia en el uso del uso del comercio. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos para ser un comerciante? Número uno, realizar la actividad comercial de forma habitual y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 360 días del año, yo los 290 los ejercí como comerciante, trabajando tal vez para una empresa de manera permanente o tal vez para un grupo de empresas, porque también puedo trabajarle a varias empresas. Pero mi actividad fundamental es la compra y venta de mercancías en volúmenes considerables, ¿no? En el punto número dos, hay que matricularse en el registro mercantil. Y ustedes dirán, profesor, ¿dónde me matriculo? Ah, bueno, se pueden matricular en la Secretaría de Economía, en la cual ustedes van a tener que llevar, bueno, pues, sus requisitos y les van a dar una cédula de identificación de comerciante, ¿no? Y ahí están matriculados. En el caso que ustedes quieran hacer trabajo con una empresa, entonces, ¿quién es el comerciante, no? Entonces, el señor Alejandro Sánchez. Y entonces, ¿cuál es tu matrícula? Y entonces yo les doy mi matrícula y entonces ustedes agarran y la ponen y ya aparece mi nombre, mi foto y a qué empresas represento o a qué empresa solamente única, una, represento, ¿no? Y esa es la forma en que nos matriculamos y le damos seguridad a la otra empresa de que nosotros estamos dentro de la legalidad. En el número tres, llevar la contabilidad en todas las actividades que se ejecutan conforme las prescripciones legales, ¿no? Lo que dicta la ley. Aquí hay dos tipos. La empresa me lleva la contabilidad y lleva las operaciones, o yo llevo la contabilidad y obviamente le cobro más a la empresa, ¿no? Normalmente la empresa opta por la primera, porque ellos lleven la contabilidad del ejercicio del comerciante para no gastarse más dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay como mucho problema. Y en el número cuatro, de conservar un registro de las correspondencias, certificaciones o cualquier otro documento que se vincule con mi labor. Este también puedo yo manejarlo como parte del archivo, ¿no? Aunque no es lo ideal es que la empresa a la cual yo le trabajo se quede con ellas, ¿no? Y yo, si participo en la empresa, bueno, tengo un archivo dentro de la misma, ¿no? Y sí necesito llevar el registro de todas las operaciones que yo he desarrollado durante el periodo anual, ¿no? Sí es importante señalar que esta correspondencia o estos registros por ley se deben guardar 5 años. Después del quinto año ya se pueden desechar las que ya hayan cumplido su término. Si no, si lo hacemos antes, nosotros estamos incumpliendo con la ley y por lo tanto seríamos sujetos de sanción. Entonces,
Sí es bien importante que pues, cualquier documento normalmente que tenemos con alguna institución, con alguna secretaría o con alguna otra empresa, normalmente se guarde durante 5 años. Ya después de ese periodo, ya lo pueden desechar. Otro de los requisitos es someterse a las autoridades según lo estipula la ley, ¿no? Toda la documentación que se nos solicite, nosotros la vamos a presentar como evidencia de que estamos ejerciendo la actividad de comercio y obtener el número de identificación fiscal en lo que nosotros conocemos como el NIF, ¿no? Y ese, bueno, se da al momento de certificarse y al momento de evaluar que los documentos que yo estoy ingresando son los correctos. También abstenerse de ejecutar operaciones o actos de competencia desleal. Esto es que yo le trabajo a una empresa, pero busco sacar ventaja de la misma, que eso no se debe hacer. De hecho, cuando existían los periódicos o cuando la gente leía más periódicos, normalmente las empresas grandes acaban desplegados, ¿no? Y el señor Alejandro Sánchez este, ya no trabaja para la empresa Patito SADCB, por lo tanto su actividad comercial queda deslindada de la misma, ¿no? Y así salían los desplegados, muchachos, de una hoja completa para establecernos que ya no formábamos parte de la misma o que habíamos actuado de manera desleal, ¿no? Era una conducta normal y natural en aquellos tiempos. Hoy eso ya no sucede porque puedes entrar al registro e identificar que ya no está trabajando con la empresa, ¿no? Los tiempos han cambiado. Obviamente, una vez que me registro, una vez que tengo mi NIF, una vez que ya estoy ejerciendo mi trabajo de manera cotidiana, sí puedo cometer irregularidades y hay obviamente prohibiciones para lograr este elemento. Y en ese sentido, el artículo 12 nos dice que no pueden ejercer el comercio en general los corredores, ¿no? Y aquí se refiere a los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa tienen información privilegiada en el momento de comprar y vender acciones. Y entonces, yo puedo ser corredor de bolsa, pero no puedo ser comerciante, porque tengo una ventaja respecto de las personas que no lo son. Y entonces, en ese sentido, sí sería importante señalar que los corredores no pueden ejercer el comercio. No pueden, bueno, sí pueden ejercer el comercio, pero no como con la denominación de comerciante. En el número 2, los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Las empresas que están declaradas en quiebra no pueden ejercer el comercio, ¿no? Por ninguna de sus partes. Este, si ya salimos del procedimiento de quiebra, nos dan un documento en el que dicen, ya pagó sus deudas, ya puede volver a ejercer el comercio. Este, Habrá quien diga, sí, yo le entro con el señor que acaba de salir de la quiebra, yo le presto 1 millón de pesos en mercancía, ¿no? Y está bien, pero pues, regularmente esto ya no sucede, ¿no? O sea, la gente que está, o las empresas que han quebrado, es difícil, bueno, ya no pueden ejercer el comercio. En el número 3, los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluidos, en estos, la falsedad, del peculado, el cohecho y la concusión, ¿no? Entonces aquí, si tenemos una sentencia ejecutoria, ya decir tantos años de cárcel, o su proceso va a iniciar en la prisión, ¿no? Porque hay procesos que se pueden llevar a cabo por fuera. Una vez que tengamos sentencia ejecutoria, ya no podemos ejercer el comercio y seguramente, bueno, pues en nuestros registros quedará claro que ya no lo podemos hacer. Y repito, hoy con tanta tecnología, ya no se, ya es más fácil que identifiquemos quién ya no puede ejercer el comercio. Y para explicar un poquito más, el término corredor se utiliza para designar a la persona que trabaja como intermediario en un ámbito comercial o financiero, ¿sale? Que normalmente en México lo llevamos en el ámbito financiero. Por lo tanto, los corredores no pueden ejercer el, la denominación de comerciante. ¿Pueden hacer actos de comercio? Sí, ¿no? O sea, todo el mundo lo puede hacer, pero no puede llamarse dentro de los marcos legales comerciantes, ¿no? Porque de hacerlo, entonces ahí nos estamos metiendo en un problema desde el punto de vista legal y evidentemente pues eso nadie lo quiere.
Lo importante es señalar que para efectos de la ley, hoy prácticamente todo está digitalizado y de todo tenemos un registro. Por lo tanto, un corredor público es un profesionista licenciado normalmente en Derecho, porque esa es la obligación, que cuente con la autorización de la Secretaría de Economía para autenticar, o sea, para que sea auténtica y dar fe público de hechos y documentos jurídicos. ¿Sale? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha de la elaboración del documento, del PowerPoint, no hay otra carrera que pueda ejercer el comercio, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero de hacerlo y de conseguir la autorización, bueno, sí estamos hablando de salarios realmente muy, muy considerados, ¿no? Obviamente implica todo un trabajo y toda una investigación y todo, y sus riesgos, ¿no? Pero sí es uno de los trabajos que mejor se paga en México, ¿no? Y evidentemente, ¿qué personalidad jurídica tiene el comerciante? Bueno, pues obviamente vamos a entrar en terreno de los elementos jurídicos y aquí son varios, ¿no? Y decimos que la personalidad jurídica de un comerciante o de cualquier ciudadano significa el dominio o conocimiento pleno de las leyes para hacer valer sus derechos y el ejercicio del comercio como actividad ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, es que yo desconocía esta parte de la ley, es que yo no estaba enterado de esta parte de la ley, es que yo actué de buena fe en el desarrollo de un intercambio comercial. Eso para efectos de la ley no sirve, ¿no? Eh, Imagínense, ya saliendo un poquito del tema del comerciante, imagínense que ustedes compran un auto y ese auto tiene reporte de robo. Aún así lo compran y ustedes pues llegan los judiciales y dicen, este auto es robado y dicen, es que yo no sabía. El desconocimiento de la ley no te excusa de ser culpable. ¿Sale? A lo mejor tú no te lo robaste y tú lo pagaste conforme la normatividad que había determinado la adquisición de un bien, pero el desconocimiento de la ley no te exime de no cumplir. Y aquí viene, es el caso del comerciante, ¿no? O sea, aunque no conozca de esa parte de la ley, no lo exime de ser culpable. Por lo tanto, bueno, pues es que es necesario que el comerciante se apegue a las reglas constitucionales como primer elemento, pero también las mercantiles en segundo lugar, ¿no? Porque sin de no hacerlo, entonces ahí ya nos metemos en problemas legales, ¿no? Y podemos ejercer el comercio, ojo, siempre y cuando nuestra actividad esté enmarcada dentro de los productos o servicios que se consideran legales, ¿no? No podemos comercializar algunas hierbas, ¿no? Algunas medicinas, ¿no? No como podemos comercializar personas y cosas de ese tipo, porque eso evidentemente está fuera de los marcos de la ley. Por lo tanto, aquellas que presenten a las entidades de los estados y que valen por sus intereses, teniendo aplicación dentro del territorio del país y para los ciudadanos que las habitan. Y aquí, ojo, recuerden que cada estado tiene su constitución y que cada estado es autónomo de ejercer las leyes que considere más oportunas. Obviamente, esas leyes están basadas en la constitución, pero sí habrá ciertos cambios que tengan que ver con la región en la que estamos. Y por lo tanto, el comerciante debe ajustarse a la normatividad vigente en el territorio en el que está ejerciendo el comercio, ¿no? Eso como un dato, ¿no? Por lo tanto, ahí se tiene que poner trucha porque si no, repito, el desconocimiento de la ley no te exime de no conocer. Y normalmente la ley mercantil, normalmente se aplica pareja en el territorio nacional, pero sí estaremos hablando de que habrá algunas partes donde haya ciertos elementos claves que, pues por obviamente no estar en esos estados, no conocemos, ¿no? Y por lo tanto, las personas que trabajen en el derecho público como comerciantes, que yo le venda al gobierno o que haga transacciones con el gobierno, tendré que sujetarme a la ley. Ya para las
para las leyes de las empresas privadas, bueno, pues aquí yo tendría que estar regulado por los códigos de comercio y por las asociaciones, las empresas, las sociedades civiles y que, bueno, tenga yo contacto con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Si soy una empresa, tengo una legislación que cumplir en el marco mercantil. Si soy una asociación civil, yo tengo un marco jurídico que cumplir con el comercio. Si soy una empresa transnacional, tengo otros pequeños detalles que agregarle a la conducta mercantil y todos estos detalles yo los debo de conocer para poder ejercer la actividad comercial, que eso es bien, bien importante. Y por lo tanto, establecemos que el comerciante va a tener una actividad importante dentro de los marcos de la ley, porque sí es importante que señalemos que el comerciante es el representante legal de la empresa para ejercer el comercio. Ya sea que yo sea una empresa que le quiere vender al Estado, necesito un comerciante, ya sea que yo le quiero vender a un privado y necesito un comerciante. ¿Por qué son necesarios? Bueno, porque en la antigüedad la gente comercial, bueno, las empresas comercializaban directamente y de repente, repito, había personas que hacían mal uso del nombre de la empresa o que hacían negocios en nombre de la misma, aunque la empresa no estuviera enterada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces había comerciantes que sacaban ventaja, ¿no? Y que por lo tanto llevaban a las empresas a ya sea endeudarse, ya sea a entregar mercancía de más, o ya sea que el precio de las mercancías fuera muy bajo. Entre los 80 se fue puliendo esta idea del comerciante, ¿no? Que ya existía desde hace mucho, pero repito, en estas épocas setenteras, sesenteras, pues las cosas eran muy distintas, ¿no? A las que hoy conocemos. Se va puliendo el ejercicio del comerciante hasta llegar a los noventas, ¿no? Donde prácticamente empezamos los procesos digitales, donde todo está a la mano, prácticamente todo lo que nosotros podamos desarrollar está a la mano. Tenemos una huella de las actividades que nosotros ejercemos, ¿no? Y que por lo tanto las empresas empezaron a cuidar más la manera en cómo sus recursos se desarrollaban y dónde se vendían y por qué se vendían, ¿no? Y esto implicaba que hubiera un mayor rastro de el comercio. Por ejemplo, en la década de los noventas se daba mucho, por ejemplo, con el aguacate, que había comerciantes que lo utilizaban el aguacate para trasladar sustancias ilícitas, ¿no? Era bien, bien común, ¿no? De ahí Michoacán, que la gente que ven que es un estado aguacatero, que tiene muchos, muchos problemas, este, el comerciante hacía negocio, llegaba a la frontera y pasaba. Y de repente, pues se empezaron a dar cuenta y el comerciante huía, pero dejaba la empresa bajo las consecuencias del acto de comercio. Por lo tanto, es ahí donde sí era importante que se empezara a regular, se empezara a regular, se empezara a regular, se empezara a regular. Y hasta que en el 2000 se llegó a la digitalización de prácticamente todos los NIPS, todas las identificaciones. Hoy en día, por ejemplo, para ser comerciante tienes que hacer examen, tienes que desarrollar un examen que no es fácil, ¿no? Por gente que lo ha hecho y es muy, muy complicado y los candados y los seguros que tienen los comerciantes para ejercer su actividad que es cada vez mayor, con esta idea de que sea cada vez más transparente y sea cada vez más transparente porque cada vez más pues, los delincuentes buscan incorporarse en el mercado de el comercio, ¿no? Se ha dejado, por ejemplo, un poquito de lado
el manejo de sustancias, pero hoy se trabaja en otras estrategias, ¿no? Que tienen que ver más con elementos como empresariales. Así que sí, la delincuencia se ha pulido más en ese sentido y por eso es que es importante que nosotros hablemos de estas variantes del comerciante. Repito, todos pueden ser comerciantes siempre y cuando tengan avalada la carrera de derecho y presenten sus exámenes y presenten su documentación que acredita que van a dedicarse a esta actividad. No sé si tengan alguna duda, muchachos, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar, si ha quedado alguna duda o algo por el estilo. Este, los escucho antes de seguir con un comentario. No, ninguna, profesor, de mi parte. ¿No, nada? ¿Alguien más? Nadie, nadie, nadie. Le pongo el otro chicharo para oír. Bueno, si no tienen dudas, entonces el segundo comentario es que algunas personas les intenté mandar los PDFs completos, pero por alguna razón me decía que no se podía y que mi memoria estaba llena. Los intenté comprimir, pero tampoco parece ser que les llegaron. Entonces, voy a buscar una manera, la verdad es que he tenido una semana muy, muy complicada. Voy a buscar una manera para eh, podérselos hacer llegar, porque todo así que la intención de hacérselos llegar completos. Y recuerden, estos PDFs no me los tienen que mandar cada semana, me lo tienen que mandar al final del periodo como parte de su trabajo, que sería un resumen para que no me los estén mandando directamente y solamente lo que tienen que mandar por correo serían las tareas que hemos dejado, que hoy nada más dejamos una de esta materia, obviamente, ¿no? Entonces, esos serían los dos comentarios que quería hacer y que, bueno, pues seguiré intentando mandarles, ¿no? Porque esta materia es de dos bloques. Así que si no hay ninguna duda, pues nos desconectamos y unos 2, 3 minutitos en lo que arranca otra vez, busco el material y nos conectamos. ¿Vale? Entonces, ahorita los veo, muchachos.